Buenos días, hoy estamos en Vancouver, Canadá. Sabemos que Canadá es uno de los países más fríos del mundo y estamos en temporada de inicio de invierno, pero hoy esto no nos detiene y vamos a visitar dos de los parques más importantes dentro de Vancouver. Uno es el Capilano Suspension Bridge y el segundo es el Lynn Canyon. Vamos a disfrutar de su naturaleza, vamos a ver cuál de los dos es mejor. Para ir al primer parque tenemos que coger un bus que es completamente gratis desde el Canada Place. Gratis no, creo que uno lo paga cuando paga la entrada del tiquete al parque, pero ya les voy a contar todo eso. Pero para contrarrestar este frío necesito un buen chocolate. Yo no tomo café, incluso no tomo chocolate, pero el frío lo requiere. Nos tomamos un chocolatico y empezamos esto. Hi, how are you? Can I get please a small hot chocolate? Yes, that's it. Ya estamos en el bus está completamente solo, bueno, hay como 2 o 3 personas. Si así va a estar el parque, esto va a ser un gran video. Ya estamos dentro del parque, el ingreso al parque cuesta nada más y nada menos que $70 canadienses. Ya ustedes van a juzgar si vale la pena o no vale la pena pagar ese vale. Este parque es uno de los más importantes acá en Vancouver, creo que el más importante porque tiene muchos puentes colgantes dentro del parque, completamente dentro de un bosque lluvioso que ya lo vamos a recorrer. Este sitio turístico atrae más o menos 800,000 turistas por año. O sea, es una locura. Llegamos a primera hora, está prácticamente vacío, entonces esto es un plus número 1. Estamos en temporada de Navidad y esto se llena a más no poder en esta época. Este imponente puente cruza el río Capilano en North Vancouver. Tiene una longitud de 140 metros y tiene una altura de más o menos 70 metros. Si pusieran la Estatua de la Libertad abajo en el cañón, más o menos le llegaría este puente al hombro de la Estatua de la Libertad. Parce, la gente camina y el puente se tambalea literal, o sea, de lado a lado. No es un puente fijo completamente, se tambalea para todos los lados y se siente como un beriberi. Uno de los datos más sorprendentes es que ese puente que ustedes ven allá puede soportar el peso de un avión 747 completamente cargado. Este puente fue construido en 1889 por George Grant Mackay, que era un ingeniero civil escocés. En la primera construcción se utilizaron cuerdas de cáñamo y para el resto de la construcción se usó madera de cedro. Pero en 1903 se cambió esas cuerdas de cáñamo por un alambre mucho más resistente. En 1910 Edward Mahon dijo: yo compro ese puente. En 1935 Marshall, creo que lo estoy pronunciando bien, compró el puente. Pero lo especial de este es que él invitó a los nativos, a las primeras naciones de aquí a Canadá, a que trajeran sus tótem para que hicieran parte del paisaje del parque, que hoy por hoy es un atractivo importante de por qué la gente viene a recorrer este parque. En 1945 ese man dijo: no, vendo el parque, y se lo vendió a Henry Embenau. Perdóneme por los apellidos, creo que así es, Henry Embenau. El puente en esa época se sometió prácticamente a un cambio extremo y se le cambiaron todas las piezas por acero mucho más resistente, con madera mucho más resistente. Y en 1983 este parque fue vendido a la actual propietaria, Nancy Stidbar. Ese mismo puente que ustedes ven ahí puede resistir con 75 elefantes en su edad adulta. En este parque está la cantidad de tótems nativos más grande de todo Canadá.
Algo súper chévere también de este parque es que cada temporada tiene una decoración completamente distinta. En Halloween hacen una, en Navidad hacen otra, que creo que son como las más famosas dentro del parque. Sin embargo, dentro del año van variando de diseños, de decoración, para que sea más atractiva para todos los turistas. Para los que se están preguntando si este parque es seguro o no es seguro, pues si lo llevamos a números, sí es completamente seguro. Pero sí han pasado casos infortunados donde se han perdido la vida de algunas personas. Ya se los voy a contar. Una de las historias es que en 1999 una mamá iba andando con su hijo, la mamá tropezó y su hijo se cayó. No cayó al precipicio, sí se golpeó muy duro, no perdió la vida, pero el gobierno le quitó la custodia. Después de eso se resolvió legalmente. Esta historia me parece completamente sorprendente y es que en el 2010 un joven estaba en una salida del colegio, se subió a una de las barandas y cayó a una altura de más de 30 metros. Obviamente el joven perdió la vida. Después de análisis se dieron cuenta que el joven estaba bajo efectos de la droga. Y en el 2012 un turista de más o menos 30 años desde el puente principal subió a una baranda para tomar una foto y cayó al precipicio. También perdió la vida. Estas son las muertes o incidentes de las cuales se tienen registro o de las que han contado, obviamente. ¡Ay, gonorrea que me caigo! ¿Ya te suscribiste al canal? Yo sí. ¿Tú ya te suscribiste? Suscríbete. Suscríbete. Por eso, miren esto. Los bebés tienen que estar cargados hasta el máximo de la barra. Porque si los cargas más arriba... En este parque también se han grabado varias series de televisión, como The Crow, MacGyver, obviamente la clásica, Salto al Infinito, entre muchas otras series de televisión y películas. En 1974, dos psicólogos realizaron un experimento dentro de este puente. Donald y Arthur querían revisar cómo era el comportamiento de los hombres cuando estaban en un puente completamente estable y en un puente colgante como ese. El estudio básicamente consistió en que alguien se les acercaba, una mujer a hombres, y el resultado dio que cuando los hombres estaban sobre el puente colgante, que no era muy estable, confundían la sensación de miedo con atracción sexual, o sea que era más factible que estos salieran con esa mujer, mientras que los hombres que estaban en un puente completamente estable eran menos probable de querer salir con esa mujer o tener una atracción a esa mujer. Y por supuesto, como buenos norteamericanos, en cada parque hay una tienda. Acá venden absolutamente de todo. Vamos a salir de este parque, pero nos dirigimos a nuestro parque número 2, que es el Lime Canyon. Es brutal, ya lo van a ver. Para el otro lugar ya sí no tenemos bus incluidos, así que estamos en una parada de bus porque nos vamos en transporte público. Ante todo en Canadá, que nuestros ancianos estén bien. Thank you. Llegamos a nuestro último destino. Estamos oficialmente en el Lime Canyon Park y acá efectivamente también hay un suspension bridge, por eso vamos a ir directamente hacia allá. Este parque tan brutal fue abierto en 1912 y comenzó con 5 hectáreas. Al día de hoy tiene más de 270 hectáreas rodeadas de puro bosque natural, completamente protegido y preservado por las instituciones dentro de Vancouver. Adicional tiene caminos trazados para senderismo, mapas, servicios, zona para picnic y adicional, o lo mejor de este lugar es que está atravesado por un río en el cual te puedes meter a bañar. Obviamente no en invierno, pero en verano es un lugar que la gente visita demasiado para venirse a bañar. Hay varias rutas para realizar trekkings de varias categorías y lo mejor de todo es que es
completamente gratis, a diferencia del otro en el que estuvimos, que pagamos $70 solo por la entrada. Al ser un parque completamente abierto, obviamente debe haber un control, por eso no se puede hacer fogatas y no puedes traer alcohol. Este lugar es muy tradicional por los jóvenes que les gusta ir a parchar a las montañas. En verano sobre todo se sale mucho de control porque los jóvenes vienen aquí a beber, a parchar, a meterse al río y a veces pasan malos sucesos. Yo decía que en verano, pero estamos a 0 grados y hay alguien que se mete a bañar. Lo mejor de todo esto es que este lugar está a tan solo 30 minutos en carro desde el downtown de Vancouver. Y esta, como en el parque anterior, es la atracción número 1 de este parque y es otro puente colgante, así es, pero este gratis. Obviamente no es tan largo ni resiste tanto como el anterior, pero es brutal. Y en este, como en el anterior, también han existido muertes y lesiones de personas. Acá te muestran exactamente cuántas han muerto y cuántas se han herido, porque básicamente nadie controla. Es muy difícil que se den cuenta cuando alguien se aporreó o cayó o murió. Entonces, y más en verano que esto es completamente lleno. Miren todo lo que ha pasado acá. 3 muertes acá, 3 muertes acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 muertes acá, 2, 4, 6, 8 muertes acá, y todos estos son los lesionados. Estos son datos hasta el 2016 muertes, hasta el 2015 gente lesionada. Algo muy llamativo también de los bosques canadienses son las basuras. Las basuras, miren la forma que tienen. Para abrirse tú tienes que meter la mano, hundir un botón y levantarla. Esto tiene una finalidad y es que los osos no busquen comida y ellos no pueden abrir las basuras por las garras. Entonces ponen esta seguridad y siempre que tú abres una basura te tienes que asegurar 100% que quede cerrada después. Cami, pero ¿cómo así es que allá hay osos? Efectivamente, hay osos y te explican qué tienes que hacer cuando te encuentres uno de estos osos, porque acá en Canadá los osos son casi tan importantes como la vida de un ser humano, o más importante, o igual. Y dentro del parque hay un café, por si quieres almorzar, desayunar. Como yo no he almorzado, obviamente vamos a almorzar. Creo que este será mi almuerzo. Hi, how are you? Great. Can I get please a burger with cheese and bacon, please, and fries? Thank you. A zero coke. Do you have zero coke? Perfect. Thank you. Buen provecho. Después de un delicioso almuerzo donde quedas completamente recargado, vamos a continuar recorriendo el parque. Algo brutal de los parques de Canadá es que si tú traes comida y comes por ejemplo en picnics o en algún lugar del parque, tú eres el responsable de recoger absolutamente toda la comida que quede. Y no es por aseo, aunque también es porque si un oso llega a probar de esa comida, digamos que queda completamente cebado o adicto a la comida, entonces ese oso lo que va a hacer es que se va a enloquecer buscando solamente ese tipo de comida, que tratan de reubicarlo y salvarlo, pero si no es posible, tú puedes enfrentar temas penales, incluso cárceles o multas demasiado grandes por haber dejado la comida y que el oso se la hubiera comido. El camino que íbamos a tomar está cerrado, así que nos toca volvernos unos 1 kilómetro más y meternos hacia otro lado.
parque también han grabado series de televisión como Stargate XG-1 y Stargate Atlantis, entre otras. Este para mí es sin duda uno de los mejores parques de Vancouver. No es tan lleno, o en esta temporada por lo menos. La naturaleza es genial, hay muchos trekking por muchas partes, se respira tranquilidad, simplemente me encanta. Si me ponen a escoger entre el Suspension Bridge y el Link Canyon, para mí sin duda sería el Link Canyon. Tiene un puente colgante, un Suspension Bridge, tiene muchos caminos, 270 hectáreas para andar, puedes hacer picnics, te sientes un poquito más libre, si te quieres meter al agua te puedes meter al agua, creo que es un poquito más ameno. En cambio el Capilano Suspension Bridge creo que es un poquito más comercial, más empresa, más organizado, más que puedes hacer y que no puedes hacer, más vigilado, simplemente recorres unos parques y ya está. Pero en este parque siento que tiene como una sensación a libertad. Y eso es lo que me encanta. Yo me quedo con el Link Canyon. Gratis y tienes un sinnúmero de cosas para hacer. Adicional, creo que vale la pena recorrer todos los otros parques que hay alrededor de Vancouver. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado estos parques. Anímense a venir, suscríbanse, denle like para poder seguir viajando y mostrando cosas hermosas de este mundo. Mentira, no hemos terminado. Me quedan 2 horas de camino hasta casa en transporte público. Nos vemos en el próximo viaje.